Buen día con todos. En esta ocasión y dentro del protocolo del plan de estudios que estamos siguiendo, les voy a hablar un poquito sobre los cambios que han existido sobre ciertos puntos en relación al infarto agudo del miocardio con elevación del ST, comparando un poquito las guías del 2012 con las guías del 2017. Bueno, esto citando esta imagen, este gráfico, citando una de las preguntas, de hecho, que estuvo formulada hace poco en el foro y que había un poco de controversia. En este gráfico lo que se ve es el algoritmo de los pacientes con un infarto de miocardio y que presentan una elevación del segmento ST. Es bastante parecido al que se ha estado utilizando hasta el momento. Pero han existido algunos cambios que yo creo que son bastante importantes de mencionar. Dentro de los puntos claves de este algoritmo, lo válido es diferenciar los diferentes tiempos que existen en este algoritmo. Y a una vez diferenciados estos tiempos, también hay que establecer quiénes son los jugadores dentro de este algoritmo, ya que si logramos identificar dónde están estos problemas o dónde se pueden presentar las fallas de este algoritmo que podrían generar una dificultad para una revascularización precoz, entonces se puede actuar directamente sobre ellos y se puede disminuir el tiempo y así de la misma forma disminuir el tiempo hasta una revascularización coronaria desde el inicio de los síntomas hasta llegar a este punto final. Entonces hay que mencionar que primero hay un retraso inicial que está asumido por el paciente. Es el periodo que va desde desde que el paciente presenta netamente los síntomas hasta que alerta. Luego de esto pasamos a un segundo periodo donde el paciente alerta a los servicios hospitalarios, o sea, ya el paciente tuvo el cuadro doloroso, aquí ya hay un retraso desde el inicio de los síntomas, pasa al siguiente punto, donde hay un retraso que ya no es del paciente, sino es un retraso del sistema. Ya. Desde este momento que el paciente ya alertó al sistema, hay un periodo de tiempo que es más demorado hasta que se realice la revascularización coronaria. Entonces este periodo de tiempo se le atribuye como un retraso hospitalario o un retraso del sistema. No sé qué tan aplicable sea esto en nuestro medio, tomando en cuenta más aún la gran cantidad de pacientes que no tienen un acceso inmediato u oportuno a un centro de salud, ¿sí? Luego el tercer punto, que esto estaba algo en controversia con las guías anteriores y no estaba clave, era el hecho de definir cuál era el primer contacto médico como tal. Entonces aquí había un poco de confusión, pero ya en las guías 2017 se puede establecer de forma más clara. Antes no se sabía si el primer contacto médico era cuando el paciente llamaba a un servicio hospitalario de atención médica. No se sabía si el primer contacto médico era cuando el paciente llegaba al hospital o si este primer contacto médico era cuando el servicio de emergencia entra ya en contacto directo con el paciente. Ahora esto en las guías nuevas ya está definido. Y el primer contacto es cuando el paciente es evaluado por una persona de salud, ya sea un enfermero, una enfermera, un paramédico, y que este personal de salud sea capaz primero de hacer un diagnóstico de infarto y luego pueda dar las primeras terapias de atención, como puede ser incluso desfibrilación o cualquiera de ellas. Entonces, si una persona llama a un servicio de salud, no puede considerarse como un primer contacto médico. Entonces aquí retrocedemos en el gráfico
Entonces el primer contacto empezaría desde este punto, cuando un paciente ya está directamente con un personal de salud. Claro que puede ser prehospitalario o intrahospitalario el primer contacto médico, pero tiene que estar involucrado un personal de salud. Otro punto que es importante de mencionar, y que de hecho esa fue una de las preguntas que se realizaron hace poco en el foro que llevamos, es el hecho del tiempo, porque es importante definir el tiempo, ya que de esto va a depender que se identifiquen de forma correcta y que se elija qué estrategia de reperfusión se va a utilizar, y conociendo que las estrategias de reperfusión son la angioplastía o la fibrinolisis. Entonces es muy importante determinar en el tiempo qué tiempo ha transcurrido desde el primer contacto médico hasta que se realizan las estrategias de reperfusión. Entonces, dentro de estas estrategias de reperfusión podemos decir que la angioplastía es muy superior en relación a la fibrinolisis. Eso ya está más que definido en estos pacientes que estamos hablando explícitamente. Ya, pero en algunas circunstancias, en cambio, no es posible definir, y más en nuestro medio, si es difícil calcular este tiempo, que va hasta llegar a implementar el tratamiento de revascularización, ya sea por angioplastía o a través de la fibrinolisis. Entonces, en estas guías 2017, lo que se hace es definir de manera clara cuándo empieza a contar el tiempo, desde cuándo se activa el reloj para decidir la estrategia de revascularización. Entonces, una vez que el paciente ya ha presentado un infarto del miocardio con elevación del ST, que tenga los signos y los síntomas, y hay pruebas, ya sean estas electrocardiográficas y todo el cuadro clínico del paciente, entonces empieza a contarse el tiempo. Esta era una controversia que también había antes en las guías 2012, porque había una confusión. Primero, determinar cuál era el primer contacto médico, y segundo, desde cuándo empezaba a contar el reloj para decidir la estrategia de revascularización. Entonces, ya ahora conociendo cuál fue el primer contacto médico, tenemos un periodo de 120 minutos en los que, si en un periodo de 120 minutos o menor a este se logra decidir cuál es la estrategia de revascularización, entonces ese paciente deberá ir a angioplastía. Si es que el periodo es mayor a 120 minutos hasta tener una decisión de la estrategia de reperfusión, entonces sería la fibrinólisis la estrategia que se va a optar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los 120 minutos, menos de 120 minutos angioplastía, más de 120 minutos fibrinólisis. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué 120 minutos? ¿Por qué tiene que ser ese rango de tiempo? En realidad no ha existido, o no hay hasta el momento, estudios prospectivos que indiquen que este periodo de tiempo es el adecuado para decidir una estrategia de reperfusión. Pero sí comentan que sí hay datos de estudios observacionales o retrospectivos donde indica que este sería el tiempo más adecuado para decidir estas estrategias. ¿Ya? Citando el mismo gráfico que ya habíamos comentado, también es importante porque pueden haber confusiones entre el tiempo para decidir la estrategia de reperfusión y unos indicadores de calidad que también se utilizan en los servicios. En las guías pasadas esto no estaba completamente claro, y de hecho, frente a esta falta de claridad, lo que se producía era
establecer protocolos erróneos. De hecho, incluso comentan que hay centros donde se establecían protocolos que estaban confundidos. Entonces, si nos fijamos aquí en el gráfico, en el primero lo que nos dice es que si hay un centro que tiene la posibilidad de hacer una angioplastía primaria, esta angioplastía debe ser realizada antes de los 60 minutos, ¿sí? Entonces tenemos un centro con la capacidad de hacer una angioplastía primaria en un paciente con un infarto o del miocardio con supradesnivel del ST. Entonces un indicador de calidad es que esta se realice antes de los 60 minutos. Si es que está en un centro donde no cuentan con angioplastía primaria, esta se tendrá que hacer dentro de un tiempo menor a 90 minutos, ¿sí? Pero aquí también surge otra interrogante. Si es que el diagnóstico se realiza o si es que hay un tiempo mayor, ya sea este 60 o este 90 minutos, si se debe o no se debe hacer una estrategia, la respuesta es sí. Porque independientemente de que no se cumpla el indicador de calidad que está citado aquí, siempre hasta cierto tiempo es mejor realizar la angioplastía primaria en este tipo de pacientes. Hay otro tema que también me pareció interesante y que está comentado en estas nuevas guías 2017 comparando con las anteriores, es sobre en qué tiempo está bien hacer una reperfusión coronaria. ¿Ya? Como vemos aquí en el gráfico, aquí están los gráficos y aquí está la relación del tiempo. Entonces, como se ve en este gráfico, dentro de las primeras 12 horas es adecuado hacer una estrategia de reperfusión primaria. ¿Sí? Idealmente debería ser una angioplastía que debería ser antes de los 120 minutos. Y si no se puede hacer esta estrategia, se la haría con fibrinolíticos. Hay que tomar en cuenta que mientras más tiempo pase para realizar esta estrategia de reperfusión, los resultados van a ser peores. Y de hecho, si nos fijamos aquí en relación al tiempo y a las estrategias de revascularización, ambas son verdes, pero al final, mientras más avance el tiempo, va tornándose amarillo, y esto en relación al nivel de evidencia o de efectividad que pueden llegar a tener. Y para finalizar, en esta última diapositiva, hay que tomar en cuenta las siguientes acápites. Si es que, a pesar de que ya había un periodo mayor a 12 horas, si es que el paciente tiene sintomatología, o sea, si es que el paciente tiene angina, si el paciente presenta arritmias, si es que está inestable, siempre va a ser una indicación, de hecho la califican como 1C, en realizar una revascularización coronaria. En este caso está haciendo a través de angioplastía primaria. Si es que el paciente está asintomático, la arteria se deberá abrir hasta un periodo de 48 horas. Esta es una diferencia importante que hay en relación con las guías anteriores, donde nos daban un periodo de tiempo de 24 horas, perdón, pero ahora en estas nuevas guías nos indican que puede ser un periodo de tiempo hasta de 48 horas posteriores al infarto, ¿sí? Tomando en cuenta que si hay un tiempo que es mayor a 48 horas, ya no va a estar indicado abrir el vaso. Y esto pasaría a otro punto donde sería ya evaluar el área de riesgo, algo que vimos en las sesiones que hemos presentado, estudios de viabilidad miocárdica y determinar la efectividad del mismo. Bueno, espero estar dentro del rango de tiempo que tenemos y continuamos viendo el segundo punto, que va a ser cardiopatía isquémica 2.